Mañana seguimos con dos ponencias relativas también al Caribe hispánico y la colonización portuguesa en Brasil. La primera a cargo del profesor Ángel Quintero, de la Universidad de Puerto Rico y fundador del Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña. El profesor Quintero, gran conocedor de temas relacionados con la cultura, la música, la problemática social en el Caribe, ha publicado obras como Cuerpo y Cultura, las músicas mulatas y la subversión del baile, editado en 2008, Salsa, Sabor y Control, Sociología de la Música Tropical, de 1998. Su ponencia se titula Afrosaberes entre imperios, la experiencia colonial de Puerto Rico bajo España y los Estados Unidos. Posteriormente tendremos al profesor Ángelo Carrara, de la Universidad Lluís de Fora, quien ha sido profesor además del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Ouro Preto y profesor visitante de la UNAM. Dentro de su amplia producción bibliográfica deben mencionarse Fuentes cuantitativas para la historia de Minas Gerais en el 700, del 2008, y La Real Hacienda de Minas Gerais, guía de la colección de la Casa de Cuentas de Ouro Preto. Su ponencia se titula Brasil en la lógica imperial portuguesa, siglos XVI a XIX. Bueno, sin más preámbulos, cedemos la palabra al profesor Quintero y recuerden ir recolectando las preguntas para el final de la sesión. Gracias. Uno de los mejores historiadores nuestros, se llama Fernando Picó, resume su investigación de muchos años en archivos en los primeros siglos de la formación en la sociedad puertorriqueña de la siguiente manera, y le voy a leer: a través de las circulares de los mismos gobernadores, uno entra en contacto con noticias de esclavos fugados, desertores del regimiento, presidiarios escapados, inmigrantes ilegales, mujeres libres, marinos requedados, todo un mundo, en fin, de gente en circulación que de una u otra manera eluden la vigilancia de las autoridades. Entonces yo quería tratar de concentrar mi ponencia en la otra cara de lo que estaba hablando el hermano Moya Pons, ¿verdad? Obviamente está ese mundo de la colonización, ese mundo autoritario de la colonización, y todas las secuelas que fue dejando, como él fue bien explicando, ¿no? Pero paralelamente con ese mundo está precisamente esto otro que nos describen, de las personas que de una u otra manera eluden la vigilancia de las autoridades. Así es que en la ponencia escrita que ustedes tendrán eventualmente, pues yo trato de hacer ver los cambios, como ustedes han podido ir viendo a través de este seminario, de las diferentes formas que toma el colonialismo, tanto temporal como geográficamente. Y en el caso de Puerto Rico, pues tenemos un buen laboratorio porque fue el territorio que más tiempo estuvo bajo el colonialismo español, ¿verdad? O sea, terminamos, digamos, esa experiencia junto con Filipinas y Cuba, pero como Puerto Rico lo habían descubierto un poquito antes, pues resultó ser la más larga, ¿verdad? Y además, pues claro, como muchos de ustedes saben, pues llevábamos más de 110 años de colonialismo de los Estados Unidos, en todo el siglo XX que hubo unos grandes cambios a nivel económicos con respecto a la relación de los Estados Unidos
y la economía mundial, y entonces pues eso obviamente trajo unos cambios muy dramáticos con respecto al mismo significado del colonialismo. Así que eso trato de hacer en la ponencia, pero obviamente no hay el tiempo, y además tampoco lo quería hacer verbalmente con ustedes porque quería mejor concentrar en unas cosas. No pretender hacer esa historia completa, ¿verdad?, con los distintos procesos que van encadenándose, sino ver rápidamente unos elementos culturales, siguiendo algunas de los elementos que señaló en lo que oímos de Godelier, y luego ver la presencia de esa historia en las décadas más recientes, precisamente pensando en las posibilidades precisamente de frente a todas las dificultades sobre las cuales Frank concentró, pues también ir buscando los resquicios de la verdad, de las esperanzas. Y una de las cosas que quería hacer con ustedes, compartir, era otro tipo de archivo. Digamos, yo he ido también a los archivos, digamos, como todos los otros compañeros, pero también me he visto en la necesidad de buscar otro tipo de archivo, en el sentido de que me interesaba, y es algo de lo que quiero compartir con ustedes, unas series de esa construcción del imaginario que hablaba Godelier, pero él hablaba de la colonización del imaginario, pero yo quería hablar de cómo se van también construyendo otros imaginarios en diálogo y en contraposición a esa construcción que se nos impone. Y mucho de eso tiene que ver, a mi juicio, con algo, con la estética. Y la estética, ustedes saben que por muchos años se veía como algo etéreo, ¿verdad? Y que últimamente, en las últimas décadas, pues ya sabemos que es algo que tiene que ver mucho con la manera como se siente y cómo se ve el mundo, en ese sentido muy relacionado con la propia materialidad nuestra, ¿no? Uno de los archivos que tuve que examinar, o que quise examinar para ver esa construcción de una estética que fuera alternativa a la estética de la colonialidad, la estética de los impuestos, esa estética que puede eludir la vigilancia de las autoridades, mirando los ejemplos. Voy a tomar varios ejemplos, pero quería empezar con una investigación que hice de el arte principal que uno encuentra, el arte popular principal que uno encuentra en Puerto Rico, a nivel pictórico, que son unos pequeños santos de palo, ¿verdad? Unos santitos para la devoción doméstica. Es bien importante eso, porque no son santos para que estén en las iglesias trepados, son santos para que la gente los tenga en las casas, es la devoción doméstica, ¿no? Así es que dicen mucho. ¿Qué nos está diciendo ese arte, verdad? De las cuales uno encuentra piezas desde el siglo XVIII, digamos. Antes de eso pues encuentra referencias, etcétera, pero y es un arte que está vigente hoy, o sea que hoy mismo uno va a Puerto Rico a una feria de artesanía y va a ver muchos de estos santitos, ¿verdad? Santos para la devoción doméstica. Entonces, cuando uno examina esa tradición, uno encuentra este mundo, ¿verdad? Este mundo de los esclavos fugados, desertores del regimiento presidiario, mujeres libres, marinos requedados, ¿verdad? Que es un mundo de una amalgama muy variada de personas, buscando sobre todo vivir
fuera de la vigilancia de las autoridades. Entonces, ¿cómo se da esa religiosidad de estas personas? ¿Y cómo se manifiesta esta religiosidad a nivel estético? Y lo primero que uno encuentra es que casi no aparece un Cristo crucificado. O sea, no. Creo que yo vi de como 2000 piezas que examiné. O sea, muy poco Cristo crucificado, prácticamente inexistente. Cristo un poquito más que el Cristo crucificado, pero casi siempre de niño. Digamos, el niñito de Praga o el divino niño, pero relativamente poco también. Pero bueno, esos aparecen un poco más. Lo más interesante es que la mayor cantidad de santos que la gente tiene para su devoción doméstica son santos que en realidad para la iglesia no son santos, que son los 3 Reyes Magos, que en Puerto Rico y en Santo Domingo y en partes de Cuba los santificamos, o sea, le llamamos los 3 Santos Reyes. Pero interesantemente los santificamos solo en plural. O sea, decimos los 3 Santos Reyes y se les pide a ellos pero nunca se dice San Melchor, San Baltasar, San Gaspar. O sea, no, ellos individualmente no, pero juntos sí. O sea, lo que se está santificando precisamente son esos desertores, esa gente nómada que está en un mundo heterogéneo, en una amalgama heterogénea con una unidad de propósito. Eso sí, siguen la estrella, ¿verdad? Pero incluso ese elemento de la heterogeneidad, uno lo encuentra también, y la heterogeneidad, claro, manifestada en esas maneras raciales, digamos, como que marcan nuestra historia, pues uno lo encuentra también en las vírgenes que uno encuentra talladas, porque después de los Santos Reyes, la que viene segunda, digamos, es la Monserrate. Y la Monserrate, pues ustedes saben, es una de las vírgenes negras. Pero en Cataluña, pues normalmente la imagen es negra. O sea, la Virgen es negra, el niño es negro. La imagen es negra. Y lo que uno encuentra, y yo he encontrado también algunos ejemplos que he encontrado en Cuba, pero en Puerto Rico, donde lo he estudiado con más detalle, es que muchas veces aparece la Monserrate, no siempre, pero muchas veces aparece la Monserrate con el niño blanco. O sea, ella morena, a veces parece india, a veces parece negra, a veces morena, ¿no? Esa primera frase de nuestro himno nacional que nosotros bailamos. O sea, nosotros bailamos el himno. Es una danza. Y la primera frase es bellísima trigueña. ¿Verdad? Bellísima trigueña. Frente a todos esos que han estudiado este periodo colonial, ustedes saben que había cuántas diferentes divisiones raciales, ¿verdad? Que había, qué sé yo, 20 y tantas, sacaban distintos, que si era medio indio y un cuarto negro y un qué sé yo cuánto, y entonces ahí tenía un nombre. Frente a